Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Pablo. Qué gusto estar contigo esta mañana. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. ¿Y a ti cómo te ha ido? Súper excelente y me encanta estar hoy en este espacio de podcast con este tema que nos interesa, que estamos muy entusiasmados de poder compartir a la comunidad. Sí, a mí me encanta también este tema y creo que es bien importante poder hablar sobre algunos temas que son como de nuestra vida diaria, ¿no? Cómo manejamos la culpa, qué podemos hacer para liberarnos de la culpa, que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, para todas las personas que nos están viendo o que nos están escuchando. Hoy vamos a tratar de dar como una percepción bien amplia de qué trata la culpa, de cuáles son sus orígenes y qué herramientas podemos utilizar o algunas sugerencias que podemos utilizar para ir liberándonos de ella o para ir conociéndola un poco más. Sí, me parece. Pasamos también a... Ah, Ujú. perdón, perdón. No, disculpa, disculpa, Bueno, te escucho. es que quería comentar que me gusta eso que estás diciendo de poderla entender. Yo creo en mi manera personal que cuando entiendo algo, le puedo encontrar más la solución que si me estoy ahí pensando y dándole vueltas al asunto. Entonces, me encanta lo que dices y hoy tenemos mucho que compartirles acerca de esto, ¿verdad? Sí. Y bueno, vamos a pasar también a presentarnos. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Aparicio. Yo soy licenciado en psicología mención clínica y tengo formación en psicoterapia integrativa fenomenológica. Soy venezolano y actualmente vivo en Colombia. ¿Y qué nos dices de ti, Mari Carmen? Bueno, pues mi nombre es Mari Carmen Pérez Medina, también soy psicóloga, tengo varias formaciones en diferentes disciplinas y todas al servicio de las personas, de los consultantes. Y pues antes que nada, pues soy una persona que vive en Sonora, México, que tengo la playa aquí cerca de donde vivo, me encanta mi lugar. Y pues hoy estamos para compartir no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, que nos conozcan un poquito, ¿verdad? Que estamos por acá Sí, compartiéndole más a nivel de de enfoque psicoterapéutico, pero también que vean a la persona detrás de todo lo que hacemos. sí, de que nos conozcan, de hablar un poco de este tema y también dar a conocer un poco más sobre este proyecto que estamos haciendo entre varios profesionales de la salud mental y de la salud física, que es Voy Bien, que estamos creando este proyecto Ujú. con estos podcasts para hablar sobre distintos temas. Por ahora estamos empezando con estos temas que van más relacionados a la salud mental, pero eventualmente queremos ampliarlos a otros temas y que podamos tener también un espacio donde podamos atendernos. Entonces, Excelente. para empezar, podemos ir hablando un poco sobre la culpa. ¿Cómo pudiésemos definir la culpa? Bueno, la culpa es una sensación, vamos a decir, la culpa está muy relacionada con algo que hicimos bien o que hicimos mal. Y en esto yo quiero hacer hincapié en que muchos de nuestras experiencias que nos marcan acerca de la vida con la culpa son principalmente a nivel cognitivo. Empezamos a pensar a partir de algo que nos dijeron o algo que escuchamos que era correcto o incorrecto hacerlo. Yo creo que la culpa está más relacionada en hice algo bien o hice algo mal, ¿sí? Y a partir de ahí surge otra emoción o sentimiento que a veces no la identificamos tan claramente, que es la vergüenza. Entonces, a veces lo Ujú. que sientes que llegan a consulta y te dicen: "Es que me siento muy culpable", más que nada es: "Me siento avergonzado", ¿sí? Entonces, hay que conectar con el sentimiento. El sentimiento es vergüenza y el hecho es: "Hice algo bien o hice algo mal". A eso se le llama la culpa. Quiero hacer esta diferenciación porque es importante para los que nos están escuchando que que entendamos
que lo que estás sintiendo es una vergüenza interna que es totalmente natural al ser humano, que tiene su función, como el enojo, como la tristeza, como el miedo, como el disgusto, pero que entra en juego, a diferencia de estas otras emociones, entra en juego el pensamiento, lo que pienso de mí y lo que pienso que van a pensar los demás si supieran lo que yo hice. ¿Sí? Y es ahí donde empieza la confusión y empieza toda esa experiencia desagradable de discernir y de justificar si lo hice bien o lo hice mal. Entonces, esa es la Exacto, definición que yo encuentro de culpa. Culpa es el hecho de haber hecho algo, bien o mal, y la consecuencia, vuelvo a repetir, es la emoción de vergüenza. Una vez definido esto, entendamos que, que esa sensación de vergüenza también está ocultando o hay detrás de ella un sentimiento importante que a veces no nos atrevemos a tocar, como puede ser el miedo, el enojo o la tristeza. ¿Sí? Entonces, una vez aclarando esto, Pablo yo creo que nos da más un camino hacia dónde seguir y qué necesitamos identificar dentro de nosotros cuando nos sentimos con eso que llamamos me siento culpable. exacto, exacto. Y la culpa está muy relacionada también a estos aprendizajes, así como nos estabas diciendo, porque es un juicio moral que hacemos hacia nosotros mismos. Vamos chequeando una situación en la que sentimos que transgredimos a alguna persona o que Ujú, transgredimos alguna creencia, alguna norma moral o ética. Y por eso empezamos a revisar dentro de nosotros qué pude haber hecho. Y es muy importante conocer lo que les estaba comentando Mari Carmen. Si lo que me estoy imaginando lo estoy llevando a un plano de vergüenza o a un plano de culpa, porque la culpa tiene esta función que puede ser adaptativa, nos puede dar tiene una funcionalidad. En cambio, la vergüenza está más relacionada al castigo, a ujú, castigarnos, a reprocharnos algo que pudo haber ocurrido. Em, la culpa yo creo que es una situación también que se puede volver muy compleja, porque puede estar relacionada a situaciones reales o a veces a situaciones que nos estamos imaginando. Entonces, conocer cómo es mi culpa, conocer cuál es su origen, conocer cómo están mis pensamientos, mis recuerdos, me pueden dar esas bases para poder trabajarla, para poder llevar ese proceso de una manera funcional, de una manera donde me sirva para madurar, para crecer, para tener esa madurez psicológica. ujú, Entonces ujú. sí, la culpa tiene esa característica o varias características que la hace ser muy compleja, desde sus orígenes hasta la forma en cómo la estamos experimentando o pensando. Ujú. Entonces, ¿de dónde diríamos cuando, en qué situaciones sentimos culpa? Mira, yo creo que la culpa, como te decía y como lo mencionas excelentemente, es que es algo que es inherente al ser humano. Porque mira, si no sintiéramos esa sensación de culpa o de vergüenza, pues las relaciones interpersonales serían realmente un caos, ¿sí? Porque esa función de la que tú estás hablando es precisamente lo lindo de lo que sentimos como seres humanos, porque nos hace respetar a los otros, nos hace respetarnos a nosotros mismos y se genera algo que se llama límites internos. Nos va dando esa capacidad de empatía, de no puedo hacerle al otro lo que a mí me dolería si la permitimos sentir, ¿sí? Entonces, ¿cuándo experimentamos esa culpa? Cuando necesitamos entender o que hemos transgredido a otro o que es importante no hacerlo, ¿sí? Porque si la escuchamos antes de una acción, pues nos está dando una dirección, nos está diciendo hacia dónde dirigirnos
¿Para qué? Para que finalmente el resultado sea que tú te sientas en armonía interna y en paz. Entonces, realmente la función es esa, es indicarte, como bien decías, cuál es la moralidad de tus acciones, sin darle esa connotación a la palabra moral como algo que ya tenemos en nuestra percepción por enseñanzas, que no quisiera yo entrar en otro tipo de creencias, sino simplemente desde la parte psicológica, emocional y física, porque también te protege la culpa, ¿sí? Perfecto, perfecto. Y fíjate que algo que estás diciendo que también yo creo que es bien importante señalar sobre la culpa, que tiene esta característica de ser un proceso madurativo, porque la Ujú, empezamos a sentir, empieza a estar acompañándonos desde la infancia. Cuando sí, vemos a un niño o cuando recordamos cuando éramos pequeños, la culpa estaba presente de repente cuando estábamos jugando con otro niñito, con otra niñita. De repente sin querer podíamos hacerle daño y hacíamos sentir mal a alguien. Entonces allí empieza a crecer en nosotros ese proceso de empatía. Empiezo a conectarme con el dolor de la otra persona, con el miedo, con nuestras madres o nuestros padres, con nuestros cuidadores, con nuestras maestras o maestros. Cuando nos damos cuenta de que nuestras acciones también pueden afectar el estado del ánimo del otro o ujú, puede alterar su realidad, vamos madurando, nuestra psique empieza a tomar ese proceso de que me pongo en el lugar del otro, me conecto con sus emociones, me doy cuenta de que pude haber causado algún daño y eso permite a nuestra psique madurar, el darnos cuenta de que podemos conectarnos con el otro, podemos tener un juicio sobre nosotros mismos. ujú, Yo creo que también va determinando la forma en la que vamos llevando esas situaciones en nuestro desarrollo, con guía, em, para ver cómo vamos creando ese juicio sobre nosotros mismos y sobre los demás. ujú. Entonces la Así es. culpa puede estar muy relacionada. Ujú. Sí, te escucho. La culpa está muy relacionada también a eso, esos aprendizajes que tenemos en la infancia que también van determinando la forma en la que vamos creándonos esos pensamientos que algunas veces llamamos rígidos o algunas veces nos aprendemos a ser más flexibles cuando nos permitimos aprender de ella, a escucharla, a dejar que nos guíe, así como nos estabas comentando. Sí, efectivamente, Pablo, lo has dicho muy bien, en el sentido de que yo creo que esta es una emoción social. Nos Ujú. permite tener una interacción social porque sabemos que somos seres sociables por excelencia. Entonces, es esa sensación de estoy en una comunidad, vivo en comunidad, ¿sí? Eh, y también tiene que ver con las etiquetas que te pusieron. Estás hablando de la historia de la niñez, ¿no? Y habíamos hecho una pregunta, ¿cuándo experimento culpa? Ujú. Yo considero que la culpa se experimenta detrás de las creencias o de las etiquetas inculcadas desde niños, en los deberías o no deberías. Es que no deberías llorar, no deberías reírte así, deberías sentarte de tal forma. Eso no está bien, ¿sí? Hay muchas cosas que aprendimos desde niños, nos vienen desde esos recuerdos principales, primarios, en los que empezamos a generar unas creencias acerca de nosotros mismos, de los demás y del mundo, ¿sí? Y ya estamos entrando, como bien dices, a un mundo muy amplio, pero lo queremos hoy día para que tú que nos escuchas te lleves esta información y la pongas ya en acción, es identificar cuando experimento esa culpa, es cuando se me activan ciertas creencias. Y una de las maneras que puedes hacerlo es, ¿qué estoy pensando? ¿Qué creo acerca de esto? Por ejemplo, si yo sé que hablar fuerte, hablarle a alguien de una manera fuerte, arrebatada, me va a generar cierta culpa, antes de hacerlo tengo que pensar y sentir,
Y yo sé que es difícil porque a veces las emociones fluyen de una manera, vamos a decir, eh, rápida, ¿no? Fuerte, rápida. Pero es pensar, ¿por qué esta persona me dan ganas de gritarle? ¿Qué creencia hay detrás de esto? O si ya le grité y me siento culpable y avergonzado, ¿qué pasó dentro de mí? ¿Qué creencia o valor personal se puso en juego que yo reaccioné así? ¿Sí? Entonces ahí es cuando mi experiencia me está indicando por qué me estoy sintiendo culpable y qué límites tengo que ponerme a mí mismo o qué límites tengo que ponerle a la otra persona, pero de una manera en esa interacción social que nos permite tener una relación funcional. ¿Por qué? Porque la culpa está muy relacionada con nuestros seres más cercanos. Eso es lo más interesante, ¿sí? Es Sí, que no debí de haberle hablado así a mi marido. Es que no debí de haberle dicho eso a mi hijo. Es que mi jefe, ¿por qué le contesté así? Sí, es con los que más nos estamos sintiendo porque es la interacción social más cercana la que nos pone a prueba en esa empatía de la que estabas hablando hace un momento y en ese considerar al otro, ¿sí? Pero antes me tengo que exactamente. considerar a mí. Ujú. Muy Ujú. bien. Y hacernos responsables de eso que estamos considerando, porque fíjate algo tan importante que estás hablando en este momento, que también es las emociones que acompañan a los sentimientos de culpa. Yo siento que algo que pasa muy común en nuestra sociedad hoy en día es categorizar emociones como positivas o negativas cuando las emociones son emociones. Generalmente las Ujú, emociones son guías. El miedo cumple una función en nosotros, la tristeza también, la alegría también, ujú, la rabia también. Y más allá de decir como que estas emociones pueden tener alguna función, o perdón, o pueden ser algunas negativas y otras positivas, simplemente yo creo que nos ayuda más verlas como guía, como un contacto que tenemos con el entorno. Cuando aprendemos a tener una relación distinta con nuestras emociones, a escucharlas, a sentirlas, a permitirlas estar allí cuando ellas se ujú, presenten, le damos esa funcionalidad y nos ayuda también muchas veces en esos procesos de culpa, porque si estoy sintiendo una ujú, culpa sana, la culpa me va a permitir tener un aprendizaje de ella, me va a permitir ujú, reparar, me va a permitir madurar, me va a permitir hasta, puede sonar hasta paradójico, pero también puede ayudar a establecer límites, perdón, vínculos más firmes ujú, con otras personas. Cuando entonces yo me permito compenetrar con alguien, hablar, reflexionar, asumir mi responsabilidad. Eh, sí, en cambio, cuando ya estas emociones yo las dejo en esta categoría de que son emociones negativas, a veces puedo perder el mensaje tan importante que ellas pueden traer. Y la ujú, culpa se puede volver de alguna manera como insana, porque en vez de cumplir una función adaptativa, una función en la que yo puedo tener un aprendizaje, donde pueda reparar, puedo empezar a desarrollar conductas como evitar, porque me da mucha vergüenza, porque entonces ya la culpa deja de ser culpa y se transforma más en vergüenza, entonces ya yo no quiero ver a esa persona, me cuesta mucho darle la cara o me cuesta mucho asumir mi responsabilidad. Eh, puedo ser muy severo conmigo cuando ujú, siento que esa culpa se transforma más en vergüenza y eso no me permite accionar, hacer algo distinto, sacar el aprendizaje. O de repente empiezo a sentir que las emociones como el miedo o la tristeza como son negativas, tengo que hacer algo para no sentirlas y sentirlas, enfrentar la situación. En vez de enfrentarla con miedo, en vez de enfrentarla con tristeza como guías, empiezo a hacer actividades, empiezo a evitarlas porque también puedo tener como esa creencia distorsionada de que tengo que quitar esa emoción negativa para poder actuar, cuando ujú. muchas veces la emoción es parte de ese proceso y es parte de esa guía. Entonces, volviendo a estas
Es recomendaciones que con es la culpa, se fascinante. trata de aprender a escucharnos. Sí, Y es que es tener una fascinante relación lo que distinta estás con nuestros diciendo. pensamientos. Ujú, Y esa forma en que describes las emociones es, es, se van entrelazando, ¿no? Estamos hablando de la culpa y de la vergüenza porque así nos habla el podcast, ¿no? Pero esto tiene trasfondo hacia todas las emociones. Así que ujú. principalmente la forma en que has explicado acerca de las emociones es lo que les queremos transmitir. A veces se sienten, es que siento culpa y vergüenza, sí, pero detrás de eso viene también la tristeza y el enojo y todo lo que nos acabas de hablar. Entonces, estas creencias en base a lo que aprendimos, estos pensamientos que nos generan emociones o estas emociones que nos generan pensamientos, porque esto es como quién fue primero, no sabemos, todo va entrelazado. Sí, Entonces, ubícalas en las deberías. Una creencia o un valor, detrás del valor hay creencias y para identificar tus creencias es muy sencillo, es decir, algo que en esto me disgusta muchísimo. En casa se disgustaba mi mamá cuando decíamos mentiras. Tu valor está en la honestidad. ¿Y cuál es la creencia? La creencia es no debo decir mentiras, debo de decir la verdad. Así se van formando las creencias. Y entonces también con respecto a la culpa, ¿qué me dijeron a mí? ¿Cuáles son mis deberías? ¿Qué aprendí en mis deberías? Esa es una forma más sencilla de abordarlas. Y si ya hay algún otro reto que sientes, bueno, es que yo no lo encuentro, yo no sé, a mí no lo puedo identificar, pues te recomendamos lo que es la psicoterapia, ¿verdad? Que es lo que nosotros hacemos aquí en Voy Bien, que es hacia donde estamos encaminados a que nos conozcan y que nos vean como una opción en su camino del despertar de conciencia. ¿Qué opinas, Pablo? exactamente. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Me encanta la forma en la que lo estás describiendo y yo también diría como para ampliar esta idea, que, o retomando un poco lo que estábamos hablando antes de que la culpa puede tener un origen racional y algunas veces puede tener estos orígenes en situaciones que podemos estar imaginando, que nos podemos estar creando. Y allí nuestra mente, así como nuestra psique, como nuestras emociones que es tan compleja, algunas veces nos puede solapar el identificar dónde puede estar ese origen de la culpa. A veces no identifico por qué me siento culpable, pero me siento culpable. A veces no encuentro cómo reparar lo que ocurrió. ¿Y qué pasa? Que nuestra mente tiene mecanismos de defensa que hace que sea muy compleja. Esta, la forma en la que vamos enfrentando situaciones, que vamos afrontando retos. Y algunas veces nos cuesta encontrar esos orígenes. Yo también les haría esa recomendación, tal cual como lo estaba explicando Mari Carmen, de que ser muy objetivos, ser de alguna forma también como investigadores con nosotros mismos, cuando no logro identificar el origen de esa culpa, darme un momento para reflexionar de lo que estoy sintiendo. Si la situación es imaginaria o de repente puede ser una situación en la que yo puedo estar ampliando, magnificando lo que está ocurriendo, Ujú. identificar si pueden ser cosas que están relacionadas a mi infancia, a recuerdos. Eh, Algunas veces puede también estar relacionado a esos momentos que les habíamos hablado del principio de la forma en la que nos enseñaron, de que pudieron haber sido muy severos con nosotros y aprendimos Ujú. nosotros también a ser muy severos con nosotros mismos. Entonces, dentro de ese proceso ayuda bastante ser muy compasivos con nosotros. Así es. En la psicología muchas veces nos enseña la parte humanista a sentir las emociones, a expresarlas, a dejarlas estar allí.
Hay algunas veces en las situaciones de culpa, cuando sentimos que la emoción está siendo desbordada, porque entonces el miedo me incapacita para poder tomar una acción, para tomar una decisión, o de repente esa culpa crea unas emociones de rabia que las estoy dirigiendo hacia mí mismo y las puedo estar llevando de una forma muy severa. Entonces allí también yo los invitaría de repente a darle, como estaba diciendo Mari Carmen, a ponerle límites a esas emociones porque también podemos evocar dentro de nosotros mismos la racionalización, que ayuda muchas veces a contener esas emociones cuando están desbordadas. Entonces, ¿cómo está este miedo? ¿Cómo está esta rabia? Permitirme en un momento ser objetivo conmigo, de repente escribir la situación, ser muy objetivo conmigo, lo que estoy sintiendo de verdad merece que yo me esté tratando de esta manera o de que yo esté tomando esta posición. ¿Hay algún aprendizaje que yo pueda tomar de esto? ¿Hay alguna responsabilidad y algo que pueda ser distinto? Dentro de lo complejo que se puede hacer también la culpa, porque estábamos hablando y lo hemos nombrado varias veces, que se trata también de aprender a reparar. El reparar me permite a mí tomar responsabilidad, tener un aprendizaje, tomar acción, reforzar los vínculos con otras personas. Aunque hay situaciones en las que no es tan sencillo reparar, ¿no? Como puede ocurrir en los procesos de duelo. Aquí volvemos nuevamente a a hablar otra vez de lo complejo que pueden ser estos procesos. Sí, Porque sí, sí. también la culpa, a pesar de que puedan ser situaciones reales, pero yo siento que no tengo la capacidad de accionar porque ya la persona, un ser querido, una posición de trabajo, Ujú, em, o, o hay alguna situación muy real que no me permite reparar. Entonces, nuevamente yo les invitaría a eso, a racionalizar, a ser muy objetivos con nosotros, a tratarnos con compasión. Cuando digo también a veces ser objetivos es que hay veces que los sentimientos de la culpa no se van del todo. Ellos pueden estar allí algunas veces, pero la idea es que mientras los vamos enfrentando, vamos sacando el aprendizaje de ellos, también puede disminuir ese juicio moral que tenemos contra nosotros mismos o ante la situación. ujú. Nos puede ayudar también a madurar, a encontrar otros recursos internos para poder lidiar con esos recuerdos, con esos pensamientos. Algunas veces también puede desencadenar en nosotros actitudes compensatorias, nos ayuda algunas veces a estar en involucrarnos en ONGs, en actividades donde yo sienta que entonces puedo devolverle algo a mi sociedad porque no pude devolverle en el pasado y eso ayuda también a bajar el peso de esos recuerdos, de esa sentencia que a veces nos hacemos. Sí. Entonces, en definitiva, la culpa, a pesar de que es un proceso muy complejo, también es un proceso que puede ser bonito, de la manera en que lo veamos, la forma en la que lo Yo, afrontamos, la forma en la que lo sentimos. Ujú. pues así resumiendo lo que nos acabas de comentar, Pablo, yo considero que la culpa tiene una función, la culpa es un momento de reflexión hacia dónde me dirijo, qué quiero hacer con esto que sucedió. Si yo cometí algo erróneo o equivocado, la puedo reparar, a lo mejor no con la misma persona, pero la puedo reparar, como bien lo dices, haciendo un bien en otras instancias o reconociéndome y empezar a hacerme responsable de lo que sucedió para poder regresar a tu paz, porque finalmente la culpa te quita la paz. Y si algo es más valioso en el ser Así humano es. es que puedas encontrar tu paz y tu armonía con compasión. Y algunas veces me han preguntado, ¿qué necesito yo para perdonar o perdonarme de algo que me hicieron o de algo que yo hice? Pues antes de perdonarte es comprensión.
entender qué estaba sucediendo en ese momento en tu vida, en qué nivel de conciencia te encontrabas. Algunas veces queremos reparar ese recuerdo doloroso con el nivel de conciencia que tienes ahora. Y eso no es posible porque la culpa puede estarnos rondando por un año, 2 años, un mes o muchos años. Y queremos repararla con la conciencia que tenemos hoy. Y eso no es posible porque en ese momento en el que estabas era otro momento para ti. Entonces yo quisiera dejarle eso a las personas que nos escuchan. No puedes seguirte juzgando o tratando con el nivel de conciencia que tienes hoy, en el que ya lo has ampliado. Porque cuántas veces he visto, lo hemos visto en consulta, que las personas estamos atoradas ahí, sintiéndonos culpable por algo en que ese momento teníamos esos recursos, en ese momento teníamos ese nivel de conocimiento y de conciencia. Entonces, tenemos que aprender de la culpa. Una de las sugerencias, a ser flexible con lo que sucedió, a aceptar que sí sucedió de manera responsable y reconocer mis necesidades, qué necesitaba en ese momento. ¿Sí? Detrás de toda conducta, llámala buena o no tan buena, hay necesidades no cubiertas. Y ya tendríamos que hacer otro podcast de necesidades no cubiertas en el ser humano. Pero por el Así momento, es. eso les dejamos, esta reflexión. Y pues muchas gracias porque ha sido un momento muy rico de compartir lo que conocemos, lo que hacemos y sobre todo nuestra experiencia personal con la culpa, porque yo también me he sentido culpable y avergonzada y he tenido que reparar y he tenido que perdonarme a mí misma y perdonar. Sí. Sí, Ninguna persona somos perfectos. Yo creo que todas las personas pasamos por esos procesos en algún momento de nuestra vida y probablemente van a y seguir está bien, pasando. y está Sí, yo bien. creo que también algo que es importante señalar es que la salud mental no se trata de no pasar por esos momentos, de no sentir culpa, de no sentir vergüenza, sino que la salud mental es saber qué hacer cuando llega la culpa, saber qué hacer cuando me siento Exacto. avergonzado, cuando siento ansiedad, cuando me siento triste. Ujú. Yo también quisiera dejar como reflexión a los que están escuchando o viendo este podcast que si se sienten identificados con algunos aspectos de la culpa que no han logrado gestionar bien en su vida, entonces también que esto los invitaría a que puedan tener un punto de partida para tener una relación distinta con sus emociones, con sus pensamientos, con ustedes mismos y recordar que sí, volver a señalar esto de que la culpa, igual que muchos procesos psicológicos, pueden ser muy complejos. Y si sientes que a pesar de lo que estás escuchando te identificas, pero no encuentras las herramientas, saber que no tienes por qué atravesar por esa situación tú solo o tú sola. Si necesitas ayuda, si quieres asistir con un profesional de la salud mental, recordar que también el buscar ayuda profesional es también una muestra de amor propio, de buscar recursos afuera para poder atenderme, para poder Ujú. buscar mi bienestar. Y recordarles, invitarles de nuevo que pueden asomarse, visitarnos por aquí en la página web de voybien.com. Allí van a encontrar también el espacio para poder agendar una sesión con Mari Carmen si se quieren reservar con ella. Pueden encontrarme también allí en el apartado de los terapeutas y otros profesionales también que estamos allí dentro de la página web. Y también darle muchas gracias a los que nos escucharon. Muchas gracias a Mari Carmen también por tomar este espacio para compartir conmigo y con ustedes sobre este tema que es tan importante. No, pues muchas gracias también, Pablo. Ha sido un momento muy bonito, delicioso platicar contigo y gracias a todos los que nos escucharon en este segmento. Sí, Hasta pronto. aquí nos seguirán viendo en otros podcasts. Hasta luego. Hasta luego.